Julián, ¿tú naciste en la Ciudad de México? Así es, Vale. ¿Y tus papás? ¿También? ¿Y tus abuelos? ¿Y tus bisabuelos? Pues no, mi bisabuelo en realidad vino del Líbano. Pero ¿por qué estás preguntando eso? A ver, dime tú, ¿los tuyos? Bueno, mi abuelo era chino. ¿Neta? ¡Qué cool! Oye, pero dime, ¿por qué andas tan preguntona sobre esto? Ah, pues porque de eso va a tratar nuestro 5x5 de hoy, migraciones humanas. Oye, Vale, entonces la mayoría de personas descendemos de migrantes, ¿no? Sí, incluso si me hubieras dicho que toda tu familia viene del Valle de México, bueno, pues también serían migrantes, porque la historia nos dice que los mexicas migraron desde Aztlán. Y ellos, a su vez, como nos dijeron en la escuela, vinieron de Asia por el estrecho de Bering. Es decir, estamos hablando de un territorio en donde se han encontrado muchas culturas desde mucho antes de la llegada de los europeos a estas tierras. Y con el tiempo llegaron migrantes de todo el mundo, chinos, libaneses, alemanes, italianos, rusos y de muchas nacionalidades más. Entonces, todos somos producto de una migración. De una o de varias, lo que nos migra al punto número 1 de hoy. Migración externa o internacional es de la que vamos a hablar en este programa. Es la que proviene de países distintos y a menudo alejados del destino. Es decir, que a veces tienen que atravesar más de una frontera para llegar al destino. Y el número de migrantes internacionales ha crecido rápidamente durante los últimos años. Pero es importante entender que hay muchos motivos para migrar y existe una desigualdad de condiciones para hacerlo. Por ejemplo, existe un tipo de migración que es la fuga de cerebros. ¿La fuga de cerebros? ¿Qué es eso? Sí, son profesionales que se van al extranjero, pues ahí encuentran mejores ofertas de trabajo para desarrollarse profesionalmente. Y no olvidemos que también existen las migraciones donde las personas se ven obligadas a abandonar su hogar porque las condiciones en su país son intolerables, como por ejemplo que no encuentran trabajo, que las personas son discriminadas y violentadas por su orientación sexual, género, religión o posición política. O por las condiciones climáticas que no les permiten cosechar nada y tienen que abandonar sus hogares. También la violencia es un factor que obliga a las personas a buscar otros sitios donde vivir porque su vida y la de sus familias están en riesgo. Muchos países, entre otros el nuestro, han abierto sus puertas a personas procedentes de exilios políticos. Por ejemplo, a los españoles que llegaron durante el franquismo. O a los refugiados argentinos, uruguayos y chilenos durante sus respectivas dictaduras. Y cuando alguien cambia de residencia, rompe las redes de apoyo forjadas durante años. Familia, vecinos, amigos. Muchas familias se dividen para no volver a verse. ¿Cuántas noticias no hemos visto de esto? Y más en estos tiempos, con el muro de Trump y las caravanas de migrantes hacia México. En 2019, el número de migrantes internacionales alcanzó más de 200 millones de personas en todo el mundo. Muchos de ellos son niños y niñas que viajan solos. Como conclusión, son 3 los motivos más comunes que empujan a las personas a dejar sus hogares y que atentan de mayor manera contra los derechos humanos: económicos, por violencia y por los efectos del cambio climático. De acuerdo a la ONU, la tasa de pobreza en el mundo se ha reducido, pero hoy 1 de cada 10 personas vive con 40 pesos al día. La pobreza tiene que ver con el índice de desarrollo humano. Es decir, con tener comida nutritiva, trabajo, una vivienda digna, acceso a la educación y a la salud. Y a no sufrir ningún tipo de violencia bajo ninguna circunstancia. Esta pobreza es una de las causas más importantes que llevan a las personas a migrar, a buscar un trabajo digno y mejores condiciones de vida para su familia. Y así la migración también ayuda a millones de personas a cubrir sus necesidades básicas, ya que los migrantes mandan remesas a sus familias mes con mes. Y los migrantes también impulsan la economía de los países receptores, pues realizan trabajos indispensables en varios sectores. El día de hoy contamos con la participación de la doctora Andrea Paula González Cornejo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bienvenida, doctora, a este 5x5. Hola, muchas gracias, Valeria. Gracias por la invitación.
¿Podría hablarnos de las aportaciones de los migrantes a los países que los reciben? Sí, pues mira, creo que es muy importante hablar sobre eso porque normalmente hay un discurso que refiere que los migrantes llegan a los lugares de destino y quitan trabajo, pero en realidad sus aportaciones son muchas, sobre todo económicas, incluso desde el tránsito. Los lugares por donde van pasando son lugares de derrama económica. Por ejemplo, en las tiendas que compran, en los lugares que alquilan, el transporte que utilizan. Y en los lugares de destino, cuando ya se asientan, pues hacen un trabajo que normalmente otro sector de la población no hace. En realidad son muchas sus aportaciones, desde lo económico hasta lo social, lo cultural, etc. Bueno, aparte de la pobreza, otro factor importante de expulsión de personas de sus países es la violencia, la cual abordaremos en el punto número 3. El desplazamiento forzado por violencia es uno de los componentes de las migraciones humanas. Se trata de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares, familias y todo lo que han conocido porque su vida está en riesgo. Este riesgo puede deberse a motivos como la discriminación por motivos raciales, por religión, nacionalidad, opiniones políticas, por pertenecer a un grupo social, por huir de guerras o simplemente por la violencia que está presente en sus comunidades. Estas personas que buscan salvar sus vidas se convierten en solicitantes de refugio o protección internacional. Ser una persona refugiada implica que un país acoja a esta persona para darle su protección. Su vida y sus derechos son promovidos por la ONU, específicamente por el ACNUR. Y el país que otorga a la persona migrante la calidad de refugio se compromete a darle la protección necesaria, a respetar sus derechos y a no regresarlo a su país de origen, es decir, a darle opciones para que rehaga su vida en un nuevo país. Todo esto suena muy bien, pero ¿Pero qué? solo 1 de cada 2 personas recibe atención internacional y de los gobiernos. Y los desplazamientos forzados por violencia afectan a 50 países de los 5 continentes. Bueno, vale, ya que mencionas eso, déjame te digo que en África es la región más afectada, pues con 12 millones de personas desplazadas en 20 de sus países. Y bueno, Medio Oriente, la situación es crítica, en especial por los conflictos como los que hay entre Israel y Palestina, Afganistán, India, Filipinas y las guerras en Irak y Siria. Esta situación también es una realidad en América Latina, pues las migraciones forzadas afectan a más de 3.8 millones de personas, en especial por conflictos armados internos, la mayoría en países como Colombia, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Honduras. Además de huir de sus países de origen por cuestiones de violencia, en estos recorridos se encuentran diferentes peligros como pandillas que los tratan como mercancía, bardas de cemento y alambres de púas, fríos y calores intensos, falta de alimentos, indiferencia, discriminación, incomprensión y ausencia total de la protección de los estados. Doctora, ¿podría mencionar el problema que implica que millones de migrantes sean menores de edad? De lo que nos está hablando es de un problema estructural en los lugares de origen, en donde las niñas, los niños y los adolescentes pues están huyendo de sus lugares de origen por una situación de violencia, de pobreza. Por ejemplo, muchos en el caso de Centroamérica, pues por el crimen organizado, que las personas jóvenes son las que son carne de cañón del crimen organizado normalmente, pero eso lo vemos también en nuestro país. El tejido social está muy débil en nuestros países y es importante voltear a ver a este sector de la población y ubicar por qué se están yendo, ¿no? No es pues por gusto. Las niñas, los niños y los adolescentes son personas que no se van porque quieren, igual que las personas adultas, pero estando en este grupo de edad es mucho más complejo. Y es muy importante también que siempre ubiquemos que niñas, niñas y adolescentes pues tienen derechos y lo que tenemos que hacer es velar por su interés superior. ¿Eso qué quiere decir? Que los lugares por los que transitan y a los que llegan tienen que ubicar qué es lo mejor para ellas y ellos.
Como si la falta de oportunidades y la violencia no fueran suficientes, en las últimas décadas se han multiplicado los desplazamientos relacionados con el cambio climático. Los impactos del cambio climático sobre las condiciones de vida, es decir, sequías prolongadas, inundaciones, subidas del nivel de mar, huracanes, se han convertido en un factor determinante para los desplazamientos forzados de personas en todo el mundo. Y es muy probable que los efectos creados directamente por el cambio climático modifiquen profundamente los patrones de asentamiento humano. Por ejemplo, la sequía en Afganistán, el ciclón tropical Gita en Samoa y las inundaciones en Filipinas dieron lugar a necesidades humanitarias y a desplazamientos internos. Y pese a las cifras, la mayoría de las acciones implementadas en tiempos recientes se centran en las causas políticas o económicas, omitiendo su relación con las causas ambientales, lo que provoca que muchos migrantes permanezcan en estado de abandono. A menos que se tomen medidas urgentes de acción climática, para el año 2050, más de 140 millones de personas en África, en Asia Meridional y América Latina se verán obligadas a migrar. Doctora, ayúdenos con este tema, por favor. ¿Cuál es el riesgo de no tomar en cuenta al calentamiento global como un factor importante en la migración? Nuestro mundo está cambiando, hay muchos impactos en el clima por la modernidad, por la globalización, por la sobreexplotación de los recursos naturales, y justo esto es lo que provoca éxodos de personas que ya no pueden vivir de lo que su tierra produce, porque la tierra está erosionada por los agroquímicos, etc. Pero también lo que vemos es que fenómenos naturales como un huracán, por ejemplo, se convierten en desastres naturales porque no hay ni una política de prevención, pero tampoco hay pues una política pública que apoya a los sectores más desprotegidos. Entonces justo lo que estamos viendo es en esta época en donde todo el tiempo hay huracanes, tormentas, etcétera, que tiene que ver con el calentamiento global, pues la gente que está saliendo de sus lugares no está pudiendo volver a hacer su vida en esos espacios. Entonces, migración, calentamiento global es muy importante que lo tomemos en cuenta como un asunto relacionado. Y antes de pasar a nuestro punto número 5, vamos a un corte y regresamos en un momento. Estamos de vuelta en este 5x5. Pasemos ahora a nuestro punto número 5. A las personas migrantes se les ha mal llamado mojados, indocumentados, ilegales, no autorizados. Incluso el gobierno de Estados Unidos los llegó a llamar aliens, como si no fueran de este planeta. Al 500,000 de personas que cruzan la frontera sur de México desde El Salvador, Honduras y Guatemala se les ha llamado ilegales. ¿Pero qué significa ser ilegal o indocumentado? ¿Son personas que pierden por completo sus derechos? No. Las y los migrantes en todo el mundo tienen derechos fundamentales como cualquier persona, independientemente de su situación migratoria. Y esos derechos no se pierden solo por buscar forzadamente un nuevo lugar de residencia. En México, estos derechos están establecidos en la Ley de Migración desde el 2011 en nuestra Constitución, donde, por cierto, se señala que los derechos básicos no se pueden perder. Como por ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad personal, a recibir atención médica, a contar con un traductor o un intérprete en caso de no hablar español y al acceso a la justicia. Estos solo por mencionar unos cuantos. También se establece que migrar no es un delito y por lo tanto los agentes de migración no pueden discriminar, torturar, quitar pertenencias, pedir dinero o proponer intercambios sexuales a las personas migrantes. Pero los reportes de violencia física, psicológica, las deportaciones express y el uso de armas eléctricas y de fuego son cada vez mayores. Desde el 2016 se han detenido a más de 150,000 personas al año,
superando la capacidad de soporte de centros de detención como el Siglo XXI en Chiapas y Acayucan en Veracruz, que son dos de los centros de detención más grandes del país. Y por lo mismo, la alimentación es insuficiente, las condiciones sanitarias son precarias y la desinformación en cuanto a su localización geográfica, su estancia en el centro y la incapacidad de hablar con el consulado o con familiares están a la orden del día. A pesar de que la redacción de esta ley fue trabajada en conjunto con organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, es evidente que es insuficiente en materia de derechos humanos, pues no ha sido posible implementarla cabalmente. Falta mucho por recorrer. Por ejemplo, 4 de cada 10 migrantes recibieron burlas, insultos y amenazas en las calles. Y muchos migrantes declaran sentirse más inseguros en la frontera sur del país, en manos de autoridades mexicanas, que con los agentes estadounidenses. Vale, ahora déjame hacerte una pregunta. Tú como historiadora, ¿qué piensas cuando escuchas la palabra migrante? Bueno, pienso que es alguien que está en tránsito y que probablemente se vio forzado a estar en ese tránsito. Ok, pues mira, esa misma pregunta se la he hecho a personas en tránsito y estas fueron algunas de sus respuestas. Y a las que asociaron con la palabra México, Pero también salieron a relucir otras palabras como narcotráfico, zetas, discriminación y maltratos. Doctora, ¿a qué tipo de abusos están expuestos los migrantes en su paso por nuestro país? Hay muchísimos, o sea, es un infierno cruzar nuestro país. Las personas migrantes justo lo que refieren es que es más pesado cruzar nuestro país que cruzar Estados Unidos, hacia Estados Unidos. Hay una situación de violencia por parte del crimen organizado, pero también de abuso por la delincuencia común, violaciones a derechos humanos innumerables, en donde participan casi todos los cuerpos policíacos, desde policías municipales, federales, estatales, el Instituto Nacional de Migración, con abuso de fuerza, ¿no? Con uso indebido de la fuerza, el ejército y pues también que en su paso, cuando quieren acceder a algún derecho, por ejemplo, hacer una denuncia en un ministerio público por algún robo, muchas veces lo que vemos es que llegan y cuando necesitan acceso a la justicia, pues les dicen que no pueden denunciar porque no son personas mexicanas y eso es totalmente contrario a los derechos humanos, pero también a nuestra legislación. Es importante ubicar que en México la migración indocumentada no es considerada un delito, sino una falta administrativa. Por lo tanto, no tendríamos que tener espacios de detención, cárceles migratorias. Y tenemos que ser muy cuidadosos con esta narrativa en donde se dice que hay devoluciones, como si se le estuviera haciendo un favor a las personas, pero en realidad lo que hay son deportaciones, son detenciones, detenciones en muchos casos donde no hay una perspectiva de género, ni de adolescencia, ni de niñez. Entonces es una situación muy complicada la que se vive en el paso por nuestro país. Por otro lado, las artes nos han ayudado a visualizar este problema. Por ejemplo, el cine ha mostrado el drama de la migración en innumerable cantidad de películas. Cineastas como Luis Buñuel, Ingmar Bergman o Andrei Tarkovsky sufrieron el exilio. Este último nunca pudo volver a su país y filmó Nostalgia, película en la que un poeta gravemente enfermo muere en el exilio, lo que irónicamente ocurrió con el cineasta después. Ya que estamos tocando estos temas, este es el 5x5 de la migración y las artes. El artista chino Ai Weiwei se identifica con la migración y filmó una película durante año y medio en campos de refugiados en 23 diferentes países. La película se llama Marea Humana y relata el drama de los que tratan de iniciar una vida en un país que, bien o mal, los acoge. Ai Weiwei, el mismo artista que estuvo en el MOAC el año pasado. Ese mismo. Pues no se diga más, tendré que ver esa película. Pero también en la pintura se ha reflejado este problema. Por ejemplo, el pintor lituano, que emigró a Brasil,
Láser Segall ilustró el tema en obras como Navío de Migrantes, Eternos Caminantes, Grupo de Migrantes No Tumbayo o Emigrantes. Ahora que me acuerdo, vi unos trabajos que me gustaron mucho de un pintor llamado Jacob Lawrence, en especial de su serie de migración conformada por varias obras. Los migrantes siguieron llegando, los migrantes llegaron en gran número y otras más donde refleja migraciones de afroamericanos. México ha tratado el tema de migración en el cine. Un ejemplo reciente es la película Ya no estoy aquí, del director Fernando Frías, que recibió 10 premios por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, o dramas más crudos y contemporáneos como Norteado, de Rigoberto Pérez Cano, o La Jaula de Oro, de Diego Díez Quemada. También el drama de atravesar el desierto ha sido plasmado en películas como Siete Soles, de Pedro Ultreras. O la película de Jonás Cuarón, Desierto, con Gael García Bernal, donde narra cómo los policías americanos persiguen a los migrantes en una cacería mortal. El cineasta Alejandro González Iñárritu realizó Carne y Arena, un cortometraje donde el espectador es el protagonista. El usuario se despoja de sus zapatos para sentir la arena en sus pies. Se oculta en unos arbustos junto a otros personajes virtuales mientras atraviesa el desierto. Esta instalación fue estrenada en el Festival de Cannes de 2017 y le valió un Oscar especial a Iñárritu en 2018. Luego, la UNAM lo montó en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. También en la literatura se ha reflejado la migración. Por ejemplo, Los Niños Perdidos, de Valeria Luiselli, donde nos describe la historia de migrantes jóvenes que se han separado de sus familias. O El Muro de la Vergüenza, de Miguel Escobar, donde se narran las historias de vida de migrantes y de todos los problemas a los que se enfrentan durante su paso por México hacia Estados Unidos. En la película Cafarnaum, de la directora libanesa Nadine Labaki, ganadora del Premio del Jurado en Cannes 2018, una mujer etíope migra a Líbano, que pese a su precaria economía ofrece mejores condiciones de vida para las ciudadanas etíopes. La mujer es extorsionada para conseguir los papeles de trabajo, pero ella no puede pagar el precio y es arrestada por la policía de migración libanesa, dejando a un hijo de 2 años en situación de calle. La película expone la miseria en los campos de refugiados del país asiático. Otra película que me conmovió mucho es El pan de la guerra, de la directora irlandesa Nora Twomey, donde nos narra la historia de Parvana, una niña que frente al régimen talibán debe hacerse pasar por niño para poder trabajar y mantener a su familia, que literalmente se está muriendo de hambre. La película fue nominada al Oscar al mejor largometraje animado en 2018. Sin duda debemos de ser más empáticos ante esta situación y reflexionar más a fondo. Ser empáticos con los que solo están ejerciendo su derecho histórico al libre tránsito. Buscar y exigir políticas y leyes que sean más humanas, pero sobre todo buscar que se cumplan estas leyes. Y una forma de hacerlo es acercarnos a las diferentes organizaciones que existen en el país y apoyarlos con lo que podamos. Por ejemplo, la organización Sin Fronteras, en su página web, tiene un apartado donde se pueden hacer donaciones. O acercarnos a las casas de los migrantes que hay en México para poder aportar así nuestro granito de arena. O simplemente no voltearnos ante el problema, mejor extender una mano. Así es, pero por lo pronto lo que podemos hacer es conocer a nuestra invitada un poco más. ¿Puedes mencionarnos un reto importante que hayas tenido que superar en tu carrera? Hacer trabajo de campo, ir a trabajar hacer trabajo etnográfico con personas migrantes cuando estaba saliendo de la licenciatura. ¿Cuál es tu mayor temor? Que le pase algo malo a alguien que quiero mucho. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Escuchar música, bailar. ¿Qué otra carrera te habría gustado estudiar? Derecho. ¿Algún escritor que te guste mucho? Pues me gusta mucho Pessoa. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos en este trayecto llamado 5x5. Muchas gracias, Valeria y Julián, por su invitación. Y muchos saludos a toda la comunidad de la UNAM. Desafortunadamente, esta migración ha llegado a su fin.
Y ya que nos asentamos, no queremos despedirnos sin antes invitarlos a ver la versión extendida de este programa por el canal de YouTube de TV UNAM. Y recordemos que al final de cuentas, todos somos resultado de una migración, justo como lo platicamos al inicio de este 5x5. Así que nos vemos la próxima semana con otro tema súper especial.